Buenas, bueno, aquí vengo a hacer esta review hablada mientras tengo ahí una media de 12 de 2,72. Bueno, y hablar un poco sobre este nuevo SKU de Moyu, que sinceramente creo que no es un SKU hecho para mí. No se adapta a mi estilo de giro. No consigo que me fluyan los algoritmos, pero sin embargo sí que en los algoritmos de Sara con S y Hs sí que lo siento mucho más rápido que el Wingy, ¿no? Pero es una sensación difícil, es una sensación para mí de buena y mala, ¿no? Buena porque dices, coño, es más rápido que el Wingy, pero mala porque no consigo darle fluidez, ¿no? No sé, es algo me dice que no es para mí y de hecho no creo que lo siga usando. Compararlo un poco con el Wingy, sí que se puede decir que el peso es más ligero que el Wingy, se nota como más ligero. Me gusta más la sensación de plástico de las piezas del Kiji, pero bueno, esa ligereza le da una velocidad, ¿no? Que es un punto a su favor realmente en comparación con el Wingy. El ruido es un poco, bueno, vuelta un poco a la carraca de antes, ¿no? Del Moyu V1. Así como el Wingy es muy silencioso, la verdad es que es bastante ruidoso. Yo prefiero el silencio, no nos vamos a engañar. Me gusta más. Entonces, no sé. Es que es un poco, es que son muy diferentes. No tienen nada que ver. Es muy rápido, pero a la vez tiene algo que no me convence para nada. Muchas veces al girarlo como que se me meten los dedos entre las piezas, ¿no? La verdad es que yo soy un poquito brusco al girar, como bien sabéis los que me seguís, pero no sé, no me acaba de convencer este cubo. En el tema de pops y corner twist, es decir que pops no he tenido muchos, aunque los sueltes bastante, la verdad es que no he tenido pops. Sí que he tenido alguno, pero ha sido porque ha sido muy forzado el movimiento. Pero sí que he tenido muchísimos corner twist, muchísimos. O sea, muchos más de los que deberían. He tenido muchos. De hecho, esto me ha llevado unas 2 horas grabarlo, porque una media que iba bastante bien, bastante buena. En la décima se me ha hecho un corner twist en un sub 2 y ha sido como, no, es así que no, esa me ha dolido muchísimo. Pero bueno, es algo que le pasa a este cubo. Y también algo que me ha pasado es que en las piezas internas de los centros, que lleva como unos cuadraditos pequeños de plástico dentro, los he tenido que quitar porque se me caían una y otra vez. No he notado gran diferencia, yo creo que es simplemente para sujetar la pieza del centro un poco más, pero bueno, no he notado ninguna diferencia al quitarlas, pero sí que las he tenido que quitar porque se me caían todo el rato, entonces era molesto ya que al final parecía una maraca el cubo. Así que bueno, aunque el cubo hay que decirlo es bueno, eso es así, es un buen SKU. Y todos los pros, básicamente todos los con los que he hablado, todos han cambiado inmediatamente a él. Pues yo, como me decía John, soy la oveja negra porque a mí este SKU, sinceramente, a mí no me gusta. A ver, es mi opinión, es muy personal. Tenéis que probarlo, ya que si a todo el mundo le gusta, por algo es. Pero yo me voy a quedar con mi Wingy, me da mucha más seguridad, me gusta más la sensación de giro, la estabilidad. Pero bueno, os invito a que lo probéis y nada, pues espero que os haya ayudado esta review hablada y subtitulada en inglés gracias a Roberto Martínez, que se lo agradezco muchísimo, Martínez Macías, un gran tío. Así que nada, pues aquí está la media de 12, que está bastante bien, pero bueno, no podía estar mucho mejor. Venga chicos, agur.